Hola, buenas tardes. Espero que me estéis oyendo. Muchas gracias, Carmen, por tu introducción y muchísimas gracias también por invitarnos a participar en este proyecto de eWorld de la Fundación. Bueno, mi cometido aquí es venir a contaros qué es la Agenda 2030, que seguramente ya muchos habéis empezado ya, a oír, ¿no? La Agenda 2030, antes de contaros qué es, quiero poner un poco en contexto de dónde venimos y qué había previamente a esta agenda, ¿no? En la Asamblea 55 de Naciones Unidas, ya en el año 2000, hace tiempo de aquello, se aprobó una declaración del milenio donde se quería ver cómo veíamos el siglo XXI. Aquel compromiso se culminó con 8 objetivos, se llevaron los objetivos del desarrollo del milenio y que querían ser alcanzados en 2015. Esos eran unos grandes retos para la humanidad, donde se afrontaban retos como erradicar la pobreza, la educación básica, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, asegurar un medio ambiente sano y seguro o lograr una sociedad global para el desarrollo, como algunos de ellos. En todos estos objetivos se fue avanzando, pero en 2015 ninguno se había conseguido plenamente. Fue Naciones Unidas cuando publicó en el informe de consecución, cuando fijó los puntos de partida para los nuevos objetivos, que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y ahí es donde nace esta Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? No, pues la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Esa fue aprobada formalmente el 25 de septiembre de 2015, donde 193 países en la reunión plenaria de Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York se propusieron este gran reto. Este reto de la Agenda está englobado en 17 objetivos, lo que se llaman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues ahí se discutieron, se reformularon anteriores y añadieron otros objetivos nuevos, ¿no? Digo objetivos anteriores como podían ser los del desarrollo del milenio. Cada uno de estos objetivos va acompañado de diferentes metas mucho más concretas y medios de implementación. Las metas nos van a decir qué es lo que queremos obtener y los medios de implementación nos dirían cómo podemos obtenerlos. Los 17 objetivos con sus 169 metas fueron propuestos por un gran grupo de expertos multidisciplinar, donde ahí había tanto instituciones gubernamentales como ONGs, agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, estaban realizados de manera muy amplia y desde luego, como ponemos aquí, el consenso no fue ninguna tarea fácil. Estos ODS y sus metas tenían un alcance mundial y de aplicación universal. ¿Y por qué resaltamos esto? Porque los anteriores objetivos, los que llamamos objetivos del milenio, estaban muy concentrados en aquellos países en desarrollo. No era para todos, eran los países en desarrollo. Y cuando hablamos de aplicación universal es porque todos estamos llamados a la actuación, tanto el sector privado como la sociedad, como organizaciones gubernamentales, como países. Toda la sociedad está llamada a colaborar. Esto es lo que les diferencia de los otros objetivos del milenio. Aquí, cada gobierno es el que tiene que fijar sus propias metas nacionales. Digamos que el objetivo es global, los objetivos son mundiales, pero cada uno de los países tiene que pensar cuáles son sus metas. Y eso, evidentemente, debe estar basado en la situación que tiene cada uno de los países. Igualmente, los gobiernos deben establecer esas referencias nacionales sobre luego cómo van a ir siguiendo esas metas. No es obligatorio, efectivamente, la agenda no es obligatoria para los países. Es una formulación que se hizo, donde muchos ratificaron, pero no era de obligado cumplimiento. Aquí el reto está en cómo trasladar esos objetivos que son tan globales a nivel mundial a políticas nacionales. Y ese es un poco en el momento en el que estamos actualmente. Además, por supuesto, los países serán los que tendrán que asignar
presupuesto para poder abordarlos. Cuando trasladas a políticas nacionales, tienes que poner los medios para poder abordar estas políticas. La agenda, además de definir esos objetivos, define una manera concreta de cómo implementarlos, el seguimiento y lo que se llama la accountability, ¿no? El cómo seguir y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno. ¿Cuál es la gobernanza de la Agenda 2030? Bueno, a nivel mundial lo que existe es un foro político de alto nivel, por las siglas en español sería el FPAN, para el desarrollo sostenible, que es la plataforma para esa supervisión y evaluación de los objetivos de desarrollo. Este foro se reúne cada año, digamos, en el auspicio del Consejo Económico y Social, pero cada 4 años está en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están a nivel de jefes de Estados y presidentes del gobierno. Ahí está bajo el auspicio de la Asamblea General. Es decir, se eleva muchísimo, cada 4 años se eleva muchísimo a los altos mandatarios. ¿Qué ocurre a nivel nacional? Bueno, pues a nivel nacional, aparte de trasladar esas políticas nacionales, se tienen que elaborar qué indicadores nacionales vamos a tener y cuál va a ser la base de referencia para medir cómo estamos consiguiendo esas metas. Y además tenemos que hacer exámenes anuales de cómo estamos progresando en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto es, digamos, la gobernanza, pero ¿cómo está contribuyendo España? Bueno, España fue en el año 2018 donde presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas su plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Ya en el año 2018, con el cambio de gobierno, se dio un impulso con la formación de lo que se llamaba el Alto Comisionado y se impulsó la activación de la Agenda 2030 en España. En 2019, una vez que ya hayamos creado este plan de implementación, se presenta, como igual que se hace anualmente todos los años, un informe de progreso para ir rindiendo cuenta de cómo estamos avanzando en todo este plan de acción. 2020, ya nos plantamos en 2020, un año de pandemia. Igualmente, en el foro político de alto nivel se presenta el informe de progreso, pero además incorporamos aquellos retos derivados de la pandemia del COVID-19 y cómo estamos respondiendo para hacer frente a ella. Ahora mismo estamos en marzo de 2021, ya tenemos, ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de principios de este mes, unas directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020, porque es este año cuando España se ha comprometido a presentar su Estrategia de Desarrollo Sostenible en la Asamblea de Naciones Unidas. Es decir, España está trabajando, pero le queda todavía presentar esa estrategia, esa política que nos hará cumplir con la Agenda 2030. Al final, esa estrategia va a estar formada por políticas palanca que nos van a ayudar a contribuir a estos objetivos, por políticas palanca y además por prioridades de acción. ¿Cómo contribuimos desde el sector de la energía? ¿Cómo se contribuye a la Agenda 2030? A ver, la Agenda 2030, como decía antes, es de aplicación universal. Todos y cada uno de nosotros, de manera singular, tenemos un papel para participar. Todos somos actores principales, podemos decir. Todos en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Entonces podemos participar y podemos contribuir a esta agenda. Pero si lo vemos por actividades, hay algunos de estos sobre los que podemos contribuir de una manera mucho más directa. Cuando hablamos del sector de la energía, ya aquí pongo una reflexión de Ban Ki-moon, ya en el año 2012, donde decía que la energía es el hilo dorado que conecta el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Allá donde llega la energía, hay más posibilidad de que llegue el crecimiento económico, que llegue crecimiento social y, por tanto, equidad social y podamos hacer mejor uso de los recursos medioambientales. Como empresa energética o el sector energético tiene un gran
una gran implicación en estos ODS. ¿Cuáles son? Bueno, pues el 7 es el ODS donde hablamos de la accesibilidad a la energía de una manera limpia y sostenible. El sector energético aquí tiene un papel principal, tiene la capacidad, sobre todo es que tiene la capacidad de poner al servicio de la sociedad energía cada vez más limpia. Cuando hablamos del ODS 8, se habla de trabajo decente y desarrollo económico. Como decía, la energía está acoplada al desarrollo económico. Y entonces, allí donde se está presente, allí donde llega la energía, hay más posibilidades de tener electricidad, tener transporte, con lo cual tener logística, que podamos unir distintas redes, tener industria. Además, hablamos de este crecimiento económico, también nos referimos a crecimiento económico y social, ¿vale? Igualmente, asegurar contribuir a que se reduzcan aquellas desigualdades sociales. El ODS 13 se llama Acción por el Clima. Aquí decir que el CO2 es el causante del 60%, se dice que es el causante del 60% del calentamiento global. El CO2 tiene muchísima implicación la parte energética, por ejemplo, el sector del transporte, el sector de la industria. Por lo tanto, la industria energética tiene un gran papel protagonista para participar en esta contribución, para reducir esas emisiones de CO2 a través de procesos más eficientes, a través de usos de nuevas tecnologías, a través de usos de nuevas materias primas que puedan tener una mayor huella de carbono, es decir, a través de nuevas soluciones. Por otro lado, también consideramos que en el sector de la energía, el agua tiene un papel muy importante en el sector en este caso, nosotros en el oil and gas, hacemos un uso intensivo de este bien, ¿no? Por lo tanto, es necesario asegurar que estamos utilizando la cantidad indispensable de este recurso y además que ese agua, cuando retorna a sus cauces, retorna en las mejores situación posible. En ODS 9 hablamos de industria, innovación e infraestructura. La industria es sinónimo de creación de empleo de calidad. La innovación es igualmente participar de nuevas tecnologías y de nuevas iniciativas de innovación ayudarán como palanca para combatir el cambio climático. Y el ODS 12 hace alusión a un uso responsable de los recursos. Y aquí lo estamos uniendo muchísimo con lo que llamamos economía circular, que seguramente ya muchos de vosotros lo habéis oído mencionar. Aquí el sector energético tiene un protagonismo muy fuerte. La utilización, por ejemplo, de residuos o de otras materias primas diferentes al fósil nos va a ayudar a poner en el mercado productos energéticos que tengan menor huella de carbono. Entonces, de todos los 17 objetivos, hemos considerado que estos son los que más podemos contribuir como sector energético. Esto no quiere decir que en los otros objetivos no se contribuya. Por supuesto que se contribuyen. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los ODS están muy ligados unos con otros. Es decir, cuando hablamos de crecimiento económico, al final estamos hablando de reducción de la pobreza. Es decir, los ODS no están de manera aislada, están todos interconectados. A continuación, quería poneros una bibliografía que creo que puede ser de interés. ¿Y por qué he resaltado esta? Bueno, porque estos dos de aquí, With the People y aquí Morgan Freeman, que aparece en un vídeo, son vídeos que transmiten muy bien qué es la Agenda 2030 y sobre todo que transmite en palabras muy cercanas y en el primer caso con celebrities,
donde puede enganchar muchísimo bueno, pues a los estudiantes de bachillerato, que al final es donde va dirigido todo esto, ¿no? De bachillerato, perdón, de secundaria. En esta parte de aquí he puesto el Atlas de Sustainable Development Goals. Es una página web, aquí tenéis la URL. Ahora mismo me voy a salir de aquí y voy a meterme en las pestañas en esta página web para enseñaros cómo es este Atlas. Este Atlas viene del World Bank y, bueno, pues muestra con datos bastante curiosos que ayudan a reflexionar. A ver. Ayudan a reflexionar en qué situación estamos y cómo se debe ir avanzando, ¿no? Aquí en la parte de abajo, lo voy a enseñar muy rápidamente, veréis que hay, digamos, como un clic para cada uno de los ODS. Si hacemos clic en cualquiera de ellos, bueno, pues nos irá a una pestaña. Yo ya las tengo preparadas y en la pestaña primera, que se hablaba de eliminación, de erradicación de la pobreza, bueno, pues viene información curiosa, ¿no? Por ejemplo, aquí nos enseña cómo, bajando, cómo la población mundial ha ido creciendo desde 1993 hasta 2017. Seguimos bajando y vemos que la cantidad de personas que están viviendo en una pobreza extrema han ido disminuyendo, pero todavía estamos hablando de 689 millones de personas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer. Si seguimos subiendo, bueno, pues aquí de manera interactiva se puede ver cómo está la distribución de pobreza por distintas regiones. O igualmente aquí pues, la concentración de pobreza extrema en Asia o en África, ¿no? Y aquí tenemos un ratio donde, bueno, vais viendo que según los años se va moviendo en distintos colores, con lo cual cómo van aumentando o van disminuyendo. Es una manera curiosa de mostrar en qué situación está, con números, en este caso son países, bueno, pues para captar la atención. Igualmente con el ODS 4, que se refiere a la educación de calidad, bueno, pues aquí muestra cómo como podéis ver, como la mitad de los niños tienen un entendimiento, un aprendizaje muy pobre, en ciertos países, y cómo vamos avanzando, cómo va cambiando. Bueno, pues los que están en rojo encima son aquellos que no tienen realmente acceso, ¿no? a la educación. Igualmente lo desplaza por regiones y, bueno, creemos que igualmente puede ser interesante. Voy a enseñaros tan solo ya el 7, que es el de la energía, y este tarda un poquito en cargar, si veo que tarda mucho, vale, aquí está. Porque, bueno, al final esto está muy dedicado a la energía. Entonces, aquí enseña, es un mapa del mundo, o sea, con una visión satélite, donde se vería la luz, ¿no? Así es la vista desde la Tierra, desde el satélite. Entonces, si, por ejemplo, pinchamos, a ver, voy a buscar, por ejemplo, Madrid. Aquí podemos pinchar, podemos seleccionar a ver cuál pincho. A ver qué me he pasado. A ver si pincho aquí. Madrid, ¿vale? Dice, bueno, pues en un radio de 150 kilómetros, nos dice que, bueno, que en este país el 100% de las personas tendrían accesibilidad a la energía eléctrica. Lo compara con otra localización, igualmente aproximadamente la misma cantidad de personas, y dice un 19% de personas tienen accesibilidad a la energía. Bueno, pues esto nos hace reflexionar y hace ver cómo de lejos podemos estar todavía de esa accesibilidad universal de la energía. Eso está en la presentación, con lo cual, bueno, vais a tener acceso a ello, y aquí yo creo que lo importante es poder jugar con ello y sobre todo poder reflexionar, ¿vale? Continúo con la presentación. Ahora voy a ponerla ya en modo presentación. Vale.
Y hay otra de las cosas que también os habéis sacado, también tenéis aquí el link, que es un reporte de Sustainable Development Index Report. Bueno, este es un report muy grande, donde analizan por cada uno de los países cómo están evolucionando en cuanto a sus metas de ODS, ¿vale? En cuanto contra la contribución exactamente de esos ODS. Decir que España está en una posición 21 de 160, es que no lo veo aquí grande, pero de 160 y tantos. Podemos ver en esta, he pasado anterior, perdonad. Podemos ver en esta rosa cómo está cada uno posicionado cada uno de los ODS. Cuenta aquí también cómo estamos con respecto al respecto a nuestros retos y cómo estamos avanzando, si estamos estancados o seguimos avanzando, estamos avanzando muy bien. Igualmente, aquí tenemos para España, pero también lo tenemos de manera relativa, en comparación con los países de la OECD, donde está aquí España, y igualmente en su grado de avance. Bueno, también es curioso para poder compararte con otros países y poder ver cuáles son nuestras necesidades. Y ahora aquí quería contaros, a lo mejor no paso por todas las presentaciones, por todas cada uno de los 17, pero sí contaros un poco rápidamente cuáles son algunos de los ODS. De todas formas, en la bibliografía final vais a tener toda la documentación y toda la bibliografía de toda la Agenda 2030. El ODS número 1 habla del fin de la pobreza, ¿no? Y bueno, pues aquí he trasladado de UNDP valores que siempre digo que humanizan mucho y que hacen ver, oye, en qué situación estamos, ¿no? Cuando hablamos del fin de la pobreza, decimos que tenemos que erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Cuando se habla de pobreza extrema, es que alguien pueda vivir por debajo con menos de 1,25 dólares al día. Es decir, evitar, o sea, nuestro objetivo es evitar que nadie pueda vivir con esa cantidad en 2030, ¿no? Actualmente tenemos, bueno, estos son datos seguramente de 2019 o 2018 algunos, 736 millones de personas que aún viven en pobreza extrema. Decimos que más del 10% de la población mundial viva en pobreza extrema, cifra inferior al 36% de 1990. Es decir que, bueno, hemos ido avanzando, pero todavía nos queda mucho camino por hacer. El ODS número 2 habla de hambre cero, ¿no? Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Y aquí hablamos en todos los niveles. Decimos que 820 millones de personas tenían problemas con la desnutrición en 2017 y uno de cada 8 adultos son obesos, es decir, que en un mundo globalizado, ¿vale? Es decir, son datos que hacen que pensar. El ODS 3 habla de salud y bienestar, garantizando una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y aquí, bueno, pues tenemos que 7 millones de personas mueren cada año a causa de la exposición a finas partículas en el aire contaminado. Muy importante de la calidad del aire. O 6 millones de niños mueren anualmente antes de cumplir los 5 años. Sí, son datos que, bueno, pues realmente humanizan mucho y sobre todo ponen los pelos de punta. Cuando hablamos de educación de calidad, necesitamos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Tenemos que el 50%, aproximadamente la mitad de todos los niños no escolarizados en edad de asistir a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos. ¿Sí? O 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización y más del 60% de ellos son mujeres. Aquí además se ve el tema de la desigualdad. Y tenemos retos, aquí he puesto los retos a los que nos enfrentamos, luego en la parte de bibliografía están cada una de las metas. Igualmente con la igualdad de género, sabemos que 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o sexual.
o que a nivel mundial las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. La importancia de la igualdad de género. Agua limpia y de saneamiento. Vemos que el mundo ha perdido el 70% de sus zonas húmedas naturales en el último siglo. Hemos hecho un uso intensivo de estos recursos y tenemos que buscar la manera de poder recuperarlos. Garantizar la disponibilidad del agua y su ordenación sostenible, así como el saneamiento de todos, ¿no? O agua para todos, pero siempre que sea asequible y limpia. El ODS 7, que hablábamos de la energía asequible y no contaminante, decimos, cuando hablamos de garantizar a todos un acceso de la energía fiable, sostenible y moderna, ¿no? que cada vez contamine menos. Decimos que 3.000 millones, decimos más del 40% de la población, eso supone más del 40% de la población mundial, depende de combustibles contaminantes e insalubres para cocinar. Aquí estamos hablando de cocinas de leña. Y evidentemente eso no está regulado nada y aparte de la contaminación y los problemas de salubridad, el riesgo que conlleva, ¿no? Y decimos que la energía representa alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por eso decíamos que aquí el sector energético tenemos una gran responsabilidad. Como tal, el sector se ha hecho dueño, digamos, de esa responsabilidad y ha tomado acción. Trabajo decente y crecimiento económico. Es necesario promover el crecimiento económico sostenido, pero inclusivo y sostenible. El crecimiento económico solo no vale. Es importante que sea para todos, el reparto de la riqueza, el pleno empleo y el trabajo decente para todos. Es decir, decimos que 172 millones de personas en todo el mundo estuvieron sin trabajo en 2018, con una tasa de desempleo del 5%. 2 millones de trabajadores tuvieron empleos informales en 2016, lo que representa el 61% de la fuerza laboral mundial. Es decir, son tasas de desempleo o trabajos no regulados muy amplios, ¿vale? Muy grandes. Cuando hablamos de innovación, industria e infraestructura, la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Es con la innovación con lo que una de las palancas y con la industria con lo que vamos a poder asegurar llegar o intentar llegar a esos objetivos de 2030. Es que el 40% en países africanos de bajos ingresos, las limitaciones de infraestructuras reducen la productividad de las empresas en un 40%. Es decir, tener infraestructuras, carreteras, infraestructuras ferroviarias, industrias, crea riqueza. Si eso no se tiene, evidentemente las actividades económicas se verían muy mermadas, ¿no? Vimos que 2,3 mil millones, en todo el mundo, 2.300 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico y casi 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Lo importante, eso es por la falta de... Por supuesto está ligado con la parte de agua, pero está muy ligado con la necesidad de tener infraestructuras que puedan canalizar ese agua, algo que nos parece tan normal aquí, pues fijaos las cifras que hay a nivel mundial. Reducción de las desigualdades. Vemos que este objetivo llama a reducir la brecha entre países ricos y pobres, haciendo que estos últimos mejoren su situación económica. En la parte de abajo hemos puesto un mapa donde bueno, se ve el índice de desarrollo humano y bueno, pues no hace nada más que ver que dónde están los rojos y dónde están los amarillos, ¿no? Al final, Europa, Estados Unidos, se ve por ahí Japón, es decir, países muy desarrollados y países donde el índice de desarrollo es muy bajo. ¿Esto qué hace? Crear grandes desigualdades. Decimos, algunos de los datos decimos que, bueno, pues en 2016 decimos el 22% de ingresos globales fue recibido por el 1% superior, mientras que el 10% del ingreso fue recibido por el 50% inferior. Es decir, bueno, nos hace ver esa gran desigualdad. Me estoy enrollando mucho, a lo mejor estoy comiendo todo el tiempo.
Voy a pasar por algunos, es que todos son interesantes, sobre ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles es absolutamente importante. Y asegurar un acceso a viviendas, servicios básicos y asequibles. Cuando hablamos de producción y consumo responsable, como decía antes, eso está muy orientado a lo que es la economía circular, hacer un uso responsable de los recursos. Decimos que ya 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición. Esto es como un absurdo, ¿no? ¿Y cómo es posible que estemos tirando por un lado, mientras que por otro lado la gente no tiene desnutrición, ¿no? Bueno, pues de esto va esta economía circular, no tirar por un sitio y necesitarlo por otro. En el 13, acción por el clima, donde aquí evidentemente el sector energético también hemos dicho que tenía un papel muy importante, destacado por la lucha que puede hacer por combatir este cambio climático, porque además tiene la capacidad y tiene, bueno, pues, digamos, el banderín de cosas que puede hacer, ¿no? Bueno, pues no voy a entrar en todos los detalles para no dejarme ninguno. Vida submarina, conservar y utilizar de manera sostenible nuestros océanos no es nada menor, al revés, es algo muy importante, porque es un recurso muy importante para el desarrollo sostenible. Igualmente, decimos, por ejemplo, bueno, pues el océano cubre 3/4 partes de la superficie de la Tierra y representa el 99% del espacio vital del planeta en volumen. Es decir, que, ostras, como un sitio tan grande que podamos desperdiciarlo, ¿no? Un sitio donde al final tanto vivimos. Y además es un gran captador de CO2. Vida de ecosistemas terrestres, bueno, proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Aquí tenemos que tener muy claro que los ecosistemas terrestres tenemos que cuidarlo, pero es que además de manera egoísta, incluso tenemos que decir que es que los necesitamos. O sea, nosotros, sin estos ecosistemas terrestres no habría vida, ¿sí? No podríamos seguir evolucionando. Entonces, es que es un win-win. Necesitamos mantenerlos vivos y apostar por ellos. La paz, justicia e instituciones sólidas, pues promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Decimos, por ejemplo, que 100 millones de personas apatriadas en todo el mundo a las que se les ha negado la nacionalidad y los derechos conexos. Es que son muchos millones de personas, ¿no? Digamos que no tienen patria, que no tienen dónde estar. Y luego tenemos el ODS 17, que habla de las alianzas para lograr los objetivos. Bueno, este objetivo lo que persigue es la necesidad de trabajar todos conjuntamente, y por eso hemos puesto aquí esta foto de Naciones Unidas donde estamos todos representados, el sector privado, sociedad, administraciones públicas, todos tenemos que trabajar de manera conjunta para poder lograr estos objetivos. Y aquí os he puesto bastante bibliografía, bueno, para que podáis consultar, que siempre va a estar, además toda esta bibliografía está muy orientada a ser muy bien entendida pues a todos los niveles y bueno, puede ayudar para siempre documentarse un poco más sobre qué es la Agenda 2030 y sus 17 objetivos.